Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Gracias a Dios, hermanos. Yo creo que si sabemos y aprendemos a escuchar su voz a través de su palabra, tenemos más que suficiente para poder vivir la vida que Él desea para cada uno de nosotros. Vamos a abrir juntos la Biblia en el libro, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. El apóstol Pablo está haciendo una referencia a la importancia que tiene el poder contar con la palabra de Dios como medio para que nuestra fe esté presente y aparezca. Aparezca no en un sentido místico, que quede claro, sino más bien a través del escuchar la palabra de Dios. Dice Romanos 10, a partir del versículo número 11, dice de la siguiente manera: pues la Escritura dice, Pablo está haciendo una alusión directa a la propia palabra de Dios. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. A partir de los capítulos 8, 9, 10, más bien 9, 10 y 11, el apóstol hace un esfuerzo por tratar de explicar el plan de Dios de incluir a los gentiles dentro de su salvación, de la salvación que había preparado para el ser humano. Debido a la férrea defensa que tenían los judíos de su nacionalidad, su seguridad, su herencia, su manera de ver el mundo, su rechazo inclusive a que otros pueblos, otras formas de pensar, otras ideas pudieran sumarse al pueblo de Dios, los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos los enfoca directamente a defender la llegada de los gentiles al pueblo de Dios, hacer amplio el llamado y explicarle a los judíos que el plan original de Dios incluía a los gentiles, aunque por un tiempo hubiese tenido el pueblo de Dios el resguardo de la ley de Dios, de las Escrituras, de la presencia de Dios. Entonces, estamos leyendo parte de este mensaje que da el apóstol Pablo para que podamos entender que los judíos y los gentiles iban a ser un solo pueblo y que Él tenía y tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, porque los judíos tenían esta idea de solo nosotros somos el pueblo escogido de Dios. No puede haber alguien adicional que no venga del pueblo de Israel. Y entonces Pablo hace una apología maravillosa en los capítulos 9, 10 y 11 de cómo los gentiles estaban en la mente y en el plan de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces dice el versículo número 11 del capítulo 10. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Incluía en este punto a los gentiles, ¿de acuerdo? A todo aquel que invocare el nombre del Señor. Porque no hay diferencia, dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que lo invocan. Está siendo bastante claro el apóstol Pablo en este deseo de abrir el Evangelio, y abrir las buenas nuevas, porque el judaísmo quería apropiarse, a lo mejor no en un sentido negativo. Los judíos que ya veían a Jesús, que creían en Jesús como el Mesías, ellos tenían la idea y el pensamiento de que cada gentil que se convirtiera a el Mesías judío, adoptara prácticas judías.
Y entonces eso se empezó a volver un problema real en la iglesia primitiva, ¿sí? Y el apóstol está explicándonos aquí, a ver, no, el plan de Dios de salvación incluye a los gentiles sin necesidad de pasar por las tradiciones, por los rudimentos de los hebreos, ¿sí? Continúa diciendo la Escritura, porque todo aquel, versículo 13, que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya no solo ustedes judíos, acuérdense que ustedes mismos fueron testigos judíos de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. O sea, Dios elige y decide hacer lo que Él plantea en su plan, independientemente de cada uno de nosotros como seres humanos. Por lo tanto, los gentiles están incluidos en este propósito divino de Dios, ¿sí? Es de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya nos dijo también que el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Pero luego dice el siguiente versículo, el versículo número 14, y esto es importante poderlo entender. Si ya Dios es misericordioso y es Señor de todos y ayuda a todo aquel que le invoca, dice a manera de pregunta el siguiente pasaje: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es bien importante poderlo comprender, amados, porque la palabra de Dios es la que produce en nosotros la salvación. Es el invocar el nombre de Dios. Pero ¿cómo lo podemos invocar si no hay quien lo esté anunciando, quien lo esté predicando? Por eso dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? A ver, Dios quiere, que es Señor de todos, Dios quiere que todos puedan creer. Pero aquí hay una condicionante que Dios eligió en su infinita soberanía y misericordia, eligió decidir que este depósito del Evangelio fuera sobre personas comunes y corrientes como nosotros. Él así lo decide. Y entonces la pregunta más bien es retórica, es una pregunta para nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquí lo que hace el apóstol Pablo es explicarnos, bueno, se necesita fe para poder invocar a Dios. Pero ¿cómo le va a hacer la gente, cómo le van a hacer las personas para poder invocar y para poder creer en Dios si no hay quien les predique? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjense cómo es a través de nuestros sentidos, de nuestra manera de escuchar, que Dios genera en nosotros las condiciones para poder creer. El problema no está en Dios, el problema está en que necesitamos predicar y anunciar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? La condición que Dios quiso poner es que fuera la iglesia la que anunciara las buenas nuevas. Así que las personas van a poder oír, van a poder acceder a la misericordia de Dios si se les anuncia el Evangelio. Por eso nuestro adversario es tan hábil en distorsionar el Evangelio, porque sabe lo que puede provocar en la vida de una persona. Sabe que el Evangelio produce nuevos nacimientos. Por lo tanto, ¿en qué se enfoca nuestro adversario? En mejorar, en hacer más sencillo el Evangelio, en hacerlo más digerible para la gente, que lo acepte con mayor facilidad, etcétera, pero no porque se esté predicando el Evangelio puro, sino más bien porque el adversario se ha encargado de diluir las buenas nuevas, de tal manera que la gente va a escuchar uno que no es el Evangelio que cambia vidas, que no transforma los corazones de las personas. Por eso es tan importante entender que si no se predica, si no se anuncia el Evangelio en los términos bíblicos que Jesús lo anunció, no podemos esperar los cambios bíblicos que Jesús prometió. ¿Sí lo entendemos?
es importante poderlo comprender. El Evangelio tiene que ser anunciado de la manera más pura, de la manera más real que sea posible, porque solo de esa manera los cambios serán reales. A lo mejor no son tan numerosos como quisiéramos, pero sí son reales. Y cuando pienso en no son tan numerosos, me refiero a en el presente tiempo, porque definitivamente ya cuando el Evangelio es sembrado en el corazón de una persona, el Espíritu Santo puede recordarle las verdades tiempo después a la gente. Y sin nosotros saberlo, quizás lo que compartamos no lo veamos en el momento, pero tiempo después el Espíritu Santo habrá de dar el fruto a través de lo que se sembró del Evangelio puro, el Evangelio real, en el corazón de cada persona. Así podrán invocar. No sabremos si van a ser salvos, pero cuando menos sí tendrán la oportunidad de invocar y de saber que pueden invocar a Dios. Nuestra labor es esa, tratar de que las personas sepan invocar a Dios y creer en Dios. Esa es la tarea de la iglesia en cuanto al evangelismo se refiere. Continúa diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso las misiones, la obra misionera es tan valiosa y está en el corazón de Dios. Porque de verdad, estar acudiendo a lugares donde no tienen conocimiento de Dios, donde no saben cómo creer, no que no puedan, sino que no saben cómo creer, que no les ha brillado por medio de la palabra de Dios el camino para poder encontrarse con Cristo. La realidad es que se complica mucho la vida de muchas personas si solo creen en rituales, en ceremonias, en cosas que parezcan cristianas, pero que en realidad no lo sean. Las misiones están en el corazón de Dios, ¿sí? Y las misiones son parte de la vida de la iglesia, del corazón de Dios. Continúa diciendo la Escritura, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, ¿cómo puede alguien, bajo su propio auspicio, predicar si no hay quien apoye la obra de la predicación del Evangelio? Si no hay el corazón entre los creyentes, porque aquí les está hablando a los hermanos, si tú empiezas a leer el capítulo 10, en el versículo 1, dice, hermanos. O sea, se está enfocando a los creyentes, a los que ya son creyentes, y que quizás en su corazón dicen, bueno, pues yo ya soy creyente, ya estoy del otro lado. No, hay que generar enviados, personas que amen el deseo y que quieran compartir las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que predican, de los que anuncian las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Sí? Para Dios las misiones son parte indispensable de su plan, de su propósito. Y entonces por eso dice, bueno, ¿cómo van a poder invocar? ¿Cómo van a poder creer? ¿Cómo van a poder escuchar si no hay quien les predique, quien les diga, quien les anuncie el Evangelio? Si solamente vivimos al día, si solamente vamos pasando nuestro día con día sin hacer nada más, ¿cómo la gente va a escuchar? Va a tener la posibilidad de invocar al Dios que nosotros hemos creído y nos ha salvado. ¿Sí? Versículo número 16, esto lo dice para que podamos entender, mas no todos obedecieron al Evangelio. Eso queda claro. Cuando tú anuncias, tú estás obedeciendo a Dios. La reacción de la gente, esa no puede ser guiada o impuesta por ti. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero no podemos definir que la gente no quiera o no quiere si no se les ha anunciado. Sería incongruente al deseo de Dios, a lo que está escribiendo la palabra de Dios. Primero anuncio y ya después cada persona tendrá que tomar su decisión. Pero mi labor es anunciar, no es prejuiciarme acerca de lo que la gente puede o no puede hacer sin siquiera haber escuchado, sin siquiera haber tenido los oídos para poder oír buenas noticias. ¿Sí?
no podemos prejuiciarnos y pensar que no va a suceder tal o cual cosa sin haberlo hecho, sin haber nosotros externado las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sí lo vamos comprendiendo, amados? Por eso continúa diciendo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Cuando la gente oye, va a tener fe. No viene la fe antes de oír. No primero hay fe y después se oye. No, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hay una mezcla necesaria entre el oír y la fe. Hay una responsabilidad de la iglesia de predicar y de anunciar buenas nuevas para que la gente pueda tener fe. No podemos, la Biblia no nos dice que podamos concluir, no va a tener fe fulano de tal. Mi vecino, no hombre, no va a tener fe. Es bien amargado, es bien amargada. No, mejor ni me acerco a predicarle nada porque ya me la sé. No me va a responder bien. Amado, amada, la fe es por el oír la palabra de Dios. Anúnciale primero. Primero hazle saber lo que Dios quiere hacer. Y ya luego podrás decir, no, eso pensaba, ¿no? Que no lo iba a recibir bien. Pero primero anúncialo. Primero ten la fe tú de lo que está escrito que Dios nos pide hacer. No puedes decir, no tiene fe fulano de tal, no tiene fe fulana de tal, no tiene fe sultana de tal, se van a ir derechito al infierno. Primero anuncia, no es tuyo esta responsabilidad de decidir, no es tuya. Lo tuyo y lo mío es anunciar, predicar, anunciar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Qué importante es aprender a leer, a estudiar. Continúa diciendo la Escritura, así que la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. No solamente por la capacidad que tengamos de oír, sino de oír la palabra de Dios. Que lo que se predique sea la palabra de Dios. Que lo que se anuncie sea la palabra de Dios. Sí, podemos leer 10 kilómetros de libros, pero Juan decía, solo con estas 7 cosas, estos 7 milagros que aparecen en el Evangelio de Juan, la gente puede creer en Jesucristo. O sea, solo con eso podría creer la gente. La Biblia es un invaluable tesoro que nos puede ayudar a creer si hacemos lo que Él nos pide. Si hacemos y seguimos su palabra. Por eso dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego agrega una aseveración el apóstol Pablo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dios se ha encargado de que se divulgue su palabra de una u otra manera. ¿No han oído? No, sí. La mayoría de la gente en el mundo hoy en día ha escuchado cuando menos que pueden invocar el nombre de Cristo. Han escuchado cuando menos que Jesús vino a la tierra. Ya si no creen, es decisión de cada persona. Pero de que está el puesto sobre la mesa aquel que vino, murió y resucitó por nosotros, la mayoría de las personas a nivel global ya lo saben. En algún tiempo, cuando estudiaba acerca de las misiones internacionales, se me estaba preparando para ser misionero, se conocía que había una ventana para las misiones, que abarcaba básicamente la zona de Oriente Medio y la zona de la India, lo que es la India, lo que es Tailandia, Indonesia. Un cuadro se conocía como el cuadro de las misiones. Y muchos de los que anhelábamos las misiones pensábamos que ese sería básicamente el destino principal
para poder compartir el Evangelio. Y lo curioso es que el Internet se ha convertido en un medio para publicar el Evangelio cuando hacen falta manos. Lo que hizo Dios para acelerar los tiempos, para que su venida llegue pronto, fue usar justamente el Internet como un medio para que no hubiera la necesidad de tantas manos. Hay cerca de 1.300 millones de hindúes, por ejemplo. A ver cuánta gente necesitas para que puedan predicar el Evangelio a tanta cantidad de gente. Sin embargo, casi toda la población de la India tiene ya un aparato que puede abrirse y verse un mensaje. Así que Dios acelera los tiempos. Dios acelera los tiempos de la manera en la que nosotros no podríamos haberlo hecho en un corto tiempo. El Señor está cortando los días para su regreso. Está acelerando los tiempos para que venga pronto. Sí. Así que todos estos medios de tecnología que tenemos ayudan en ello. Es parte del plan de Dios en el acelere final que requiere este mundo. Sí. ¿Qué sucede si no se tiene la fe correcta? Si no se tiene la fe correcta. ¿Y por qué hablo de fe correcta? Porque se puede tener confianza y no vivir en esa confianza. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá es presente continuo. De hecho, el verbo está conjugado en presente continuo. El creyente no solo inicia una vida en la fe, sino continúa todo su tiempo en una vida de fe. Eso es lo que nos hace justos, la fe en que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y no dejar de creerlo el resto de nuestras vidas, que Él toma nuestro lugar en la cruz. Sin embargo, sí hay evidencias de tener esa fe. Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 4, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. La Escritura nos enseña algo muy semejante a lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitir en la carta a los romanos. Algunos coinciden en que puede ser el autor de Hebreos, que no se define por sí mismo, el que escribió la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Mirad, hermanos, y quiero acentuar que les llama hermanos, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, hermanos, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, hermanos, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El apartarse de Dios está sujeto ¿a qué? A la fe. Por eso la apostasía es apartarse de la fe. De la fe. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Por qué? Porque existe riesgo. ¿Por qué hay que hacer este exhorto? Porque existe riesgo. Para que ninguno de vosotros se endurezca. Y se está reenfocando y les está hablando a los hermanos. Para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. El exhorto es para que no nos apartemos del Dios vivo, porque existe un engaño en el pecado que endurece o puede endurecer el corazón de alguien creyente. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es que la Biblia es bien clara.
no hay lugar a duda de lo que dice. Hay riesgo, ¿sí? Hay riesgo de endurecerse en el corazón, ¿sí? Sí lo hay. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es nuestra confianza del principio? Nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Que no nos vayamos hacia las obras, que no pensemos que ya estamos del otro lado, que no nos arriesguemos a dejar de tener temor santo a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Continúa diciendo la Escritura. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y de inicio se va a un evento que sucedió en la antigüedad, en la cual el pueblo se puso duro de corazón, a pesar de haber visto lo que había visto, a pesar de que había pasado por el mar y vieron las paredes de agua detenidas por la mano de Dios, y con todo y eso se endurecieron en su corazón. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¡Wow! ¡Qué dura expresión! Los que habiendo oído, el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya habían avanzado, ya habían pasado el mar, ya habían pasado parte de las pruebas que vinieron después con las aguas de Mara, la falta de pan, la falta de agua, la falta de carne también, ¿no? O sea, ya habían sucedido varias cosas y Dios había demostrado una y otra vez su buena voluntad para con el pueblo, hasta que llegan a la tierra prometida y dicen, no podemos. Continúa diciendo la Escritura. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No estuvo contento Dios? Hay ideas, hay cierta teología que piensa que esos 40 años en el desierto, el pueblo de Dios estuvo bien, que Dios perdonó, etcétera, etcétera. A ver, no es lo que me está diciendo la Escritura. Dios está sentenciando que no estaba contento con ese pueblo y se murieron en el desierto, con excepción de 2. Entonces, sí es importante aprender a leer lo que la Biblia enseña. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pues no se ve algo muy... No están elogiando la fe de ellos, ni los están engrandeciendo, ¿verdad? ¿Y a quienes juró no entrarían en su reposo? A esos que vieron la mano de Dios, 10 plagas, que vieron cómo los pasó por la mitad, los pasó por medio del mar. O sea, vieron cosas, hermanos. Vieron cosas que ni tú ni yo hemos visto. Que ellos vieron cosas que a nosotros nos volverían fuera de sí, ¿no? De simplemente ver cómo se abre el mar por la mitad. Y no entraron. Continúa diciendo la Escritura. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y veamos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. No que Dios no los hubiera llamado, no era falta de amor de Dios, no era falta de cuidado de Dios, no era Dios el que no quisiera que entraran. Dios los estaba llevando, Dios los estaba amando, Dios les estaba mostrando su amor, Dios les estaba mostrando su misericordia. Allí iban, y vez tras vez, iban enojando e irritando a Dios, con su manera de actuar, con su manera de estar murmurando, de su manera de estar cuestionando, etcétera, etcétera. Iban irritando a Dios todo el tiempo, hasta que llegó el momento en que Dios dijo, ya, hasta aquí, no más. Y entonces, dice la Biblia, y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De su incredulidad. No de la falta de gracia, sino de la incredulidad de sus corazones.
Seguimos leyendo en el capítulo 4, versículo 1. Es corrido este pasaje. Temamos pues. No, pues si ya estuviéramos del otro lado, ¿verdad? Ya no teníamos necesidad de temer. Ya no hubiera sido necesario toda esta explicación del apóstol o del escritor de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Que viva como si no existiera esta promesa. Que esté caminando casi por inercia, que esté caminando casi que por tradición, por rituales, de manera monótona, porque es el deber de, como si no hubiera un reposo para nosotros. Sí lo hay. Sí hay un reposo todavía para nosotros en Cristo Jesús. Sí lo hay todavía. No caminemos como pareciendo, pues ya será la voluntad de Dios, ¿no? Ya si me perdona al final, no camines así. No estamos llamados a caminar de esa manera, eso es falta de fe. Él nos amó para llegar al final. Ahí está la fe. Sí. No caminemos como si, bueno, pues ahí voy hasta que Él decida otra cosa. Ya lo decidió. Es que si nos ha llamado es porque tiene misericordia de ti y de mí. Si estás aquí es porque tiene misericordia. ¿Eso no te dice algo? ¿No te grita algo? A mí sí me grita que tiene misericordia y que quiere que lleguemos hasta el final, que sí tiene preparado todavía un descanso para ti y para mí. Un reposo. Versículo 2. Por si hubiera alguna duda de decir, ay, pero es que eso es del pasado, hermano. Eso está en el Antiguo Testamento. No es del Nuevo Testamento. Fíjense cómo lo explica el libro de Hebreos. Porque también a nosotros. O sea, sí, a ellos, pero también a nosotros. Sí, cosa del Antiguo Testamento, pero también a nosotros. Cosa del Nuevo Testamento. Porque a veces nos encontraremos con personas que para defender su manera de caminar, dicen eso es del pasado. No, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, el comparativo lo está haciendo la propia Escritura, no un ser humano. A nosotros también, como a ellos, se nos ha anunciado el Evangelio, pero no les aprovechó. Y esta es donde nosotros podemos aprovechar, donde nosotros podemos hacer que las cosas que Dios nos ha dado, nos ha concedido, se vean reflejadas en un cambio de vida. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De la fe. La fe es importante para oír la palabra de Dios. Y el oír también viene por la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír. Es un ciclo virtuoso. Tú oyes la palabra de Dios y aumenta tu fe porque lo pones en práctica y te das cuenta que Dios sí responde a lo que ha prometido. Es que si solamente se viera como la Biblia en pasado, en lo histórico, entonces ¿qué nos queda para poder vivir? En cambio, este es un ciclo hermoso donde tú oyes, actúas y Dios responde. Tú oyes, actúas y Dios responde. Porque oyes, viene la fe, crees en Dios, le crees a Dios y actúas en función de ello. Y entonces Dios responde a la fe, porque es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Leer la Biblia todo el mundo la puede hacer. He hablado con personas que se saben Biblia y no son creyentes. Y te pueden debatir desde la filosofía literalista de la Biblia, pero no creen en lo que están diciendo. No creen en lo que están afirmando. La Biblia tiene que ir acompañada de fe. Y ahorita vamos a ver el ejemplo de ello. Por eso dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo.
Ya estamos en el reposo. Por eso nosotros no somos llamados a guardar el Shabbat. Porque ya estamos en el reposo. Porque Cristo es el reposo del creyente. Es Cristo el reposo. Él fue el que dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya entramos en el reposo, ¿sí? En ese mismo reposo donde Dios cesó sus obras, es el mismo reposo al que ya hemos entrado por creer en Cristo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entraría en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ya Cristo vino, ya Cristo vino. Ya las obras que se tenían planeadas han terminado. Ahora solo queda que los que creamos entremos en este reposo. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Se está refiriendo a aquella forma de vida hebrea, donde había y se guardaba el séptimo día como de manera acostumbrada, de manera como si fuera parte indispensable de la vida y de la fe de los judíos de aquella época. Ahora nosotros los creyentes estamos en un reposo distinto al de ellos. No sé si lo has experimentado, pero para ellos solamente el sábado era el día de buscar a Dios. Solamente el sábado. En nuestro caso no. En nuestro caso ya no solamente es el sábado. Entramos en la presencia de Dios, al trono de la gracia, todos los días. Ya reposamos de nuestras obras. Ya no necesitamos hacer para estar en el reposo, porque ya lo hizo Cristo por nosotros. Ya tomó nuestro lugar. Continúa diciendo la Escritura, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El reposo está abierto todavía. Antes de la segunda venida de Cristo está abierto todavía este descanso para nuestras almas. Por eso dice Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí. ¿A quién? A Jesús, porque Él es el Señor del día de reposo. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo, Jesús, no el día, Jesús, yo os haré descansar. Ya estamos viviendo nuestro séptimo día en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, porque Él nos ha quitado de encima las obras que hemos querido hacer por nosotros mismos y de nuestras maldades y de nuestros intentos de hacer cosas bien y de querer dar en el blanco y no dar. En Cristo Jesús encontramos esa paz y ese descanso. Es maravilloso nuestro Dios. Sí. Por eso dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque, versículo 10, el que ha entrado en su reposo, refiriéndose a los creyentes, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por eso no creemos que se deba de guardar el Shabbat a la usanza hebrea, porque ya estamos viviendo en el reposo eterno de nuestro Dios. Nos ha salvado todos los días de nuestra vida, no solamente un día, para tener comunión todos los días de nuestra vida con Él. Sí.
Vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a ver un ejemplo de ello en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 2, a partir del versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Jesús venía de la predicación por la zona de Galilea. Había estado predicando, había estado anunciando. Regresa a la ciudad de Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús hizo de Capernaum su lugar de su hogar, su lugar desde donde partía en las distintas actividades que hacía. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué estaba sucediendo? Jesús estaba en Capernaum, había mucha gente que se enteró que había vuelto, que había regresado, y entonces se juntó mucha gente. Para este momento, la fama de Jesús ya era notoria, cuando menos de manera regional, ya era notoria. Ya la gente acudía buscando a Jesús como aquel que puede sanar. Y no solamente puede sanar, sino además quiere sanar. La gente veía que fulanito de tal que estaba inválido recuperó la salud, que sultanito de tal que estaba leproso recuperó la salud, que ayudó al siervo de un centurión, que ayudó a tal. Es decir, la información que le llegó a la gente después que Jesús regresa es, no solo puede, quiere ayudar. ¿Sí lo entendemos? Por eso la gente acudía a él, porque creían que no solamente podía, sino que también quería hacerlo. Esto fue invaluable para poder entender la fe de estas personas que se atrevieron a ir a más que solamente estar ahí escuchando. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús estaba predicando y enseñando acerca del reino de Dios. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. ¿Qué fue lo que provocó? Y esta es la primera parte de la fe que va avanzando, de la confianza que va avanzando. ¿Por qué estos 4 tomaron la decisión de llevar a su amigo? Si ellos pensaran que Jesús podía, pero que no quería, pues sencillamente lo que hubiera sucedido es, no lo llevan. ¿Quién sabe si vaya a querer, no? No vaya a hacerla que pues no vaya a querer por las razones que sea. A lo mejor sí lo hizo con fulano de tal, a lo mejor sí le ayudó a sutana de tal. Pues sí, pero quién sabe si a mí quiere hacer lo mismo, es su voluntad. Ok, si ese fuera el pensamiento de estos 4, pues no lo hubieran llevado. ¿Por qué? Porque pues eran amigos, ni siquiera era el mismo él el que dijo, oye, ayúdame, ¿no? Llévame. Eran ellos, los amigos, los que habían escuchado que Jesús sanaba y que Jesús predicaba la palabra de Dios. Y entonces se generó la fe en ellos. La fe no existía. A ver, ¿qué te da a pensar que puede alguien levantar a un paralítico hoy en día? ¿Qué te lo da a pensar? ¿La medicina? ¿La ciencia? ¿Qué te puede hacer creer que llevando a un amigo a tal o cual lugar va a ser sanado? No lo hay. ¿Qué motivó a estos 4 a decir, vamos? Fe. ¿Fe en qué? En que Jesús podía, pero cuando voltea a ver a quienes ayudaba, decían,
pues está igual nuestro amigo que fulano de tal, no era mejor, así que vamos a llevarlo. La primera decisión en cuanto a lo que se refiere fe llegó por medio de lo que se conocía de Cristo. Y fue lo necesario en esa primera instancia para tomar la primera decisión. A ver, vente, fulanito de tal, vamos a llevarlo porque Jesús regresó y está en casa. Y hay gente ahí alrededor. Entonces, ahí van 4 personas cargando un camastro de una persona que no se puede mover por sí misma, que no puede llegar por sí misma. ¿Qué había en ellos? Fe. ¿De qué tenían fe estos 4? Cuando menos, de que él podría sanar. Ya que si quisiera, eso podría ser su voluntad exclusivamente. Pero tengo motivos para creer que puede hacerlo, sí. Y cuando voltean a ver a quienes ha ayudado, a quienes ha salvado, y que no tenía una razón, un mérito alguno, ninguno de los que habían sido sanados, para que Jesús aplicara su milagro en ellos, para que Dios los ayudara, dijeron, pues no hay nada especial en el vecino tal, no hay nada especial, no era nada especial el leproso fulano de tal, no lo eran, no había nada en ellos meritorio, por lo cual pudieron haber recibido la ayuda divina. Pues vamos también nosotros y llevamos a nuestro amigo el paralítico. Y ahí van, con la dificultad de jalar a alguien que pesa y tenerlo que llevar en su cama hasta tratarlo de poner delante de Jesús. ¿Te puedes imaginar la lucha mental que había en ellos? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto? Pues mira, ya que de qué sirve. Durante ese trayecto es muy probable que aquellos 4 hayan tenido este desafío en su mente de tratar de dilucidar si su esfuerzo valdría la pena o no. Sí, pero sí valía la pena. Continúa diciendo la Escritura. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, un segundo obstáculo, aparte de lo que podía ellos mismos luchar por tratar de decir si lo puede ayudar, si lo querrá ayudar, aparte de ello, decidieron pensar, bueno, vale la pena intentarlo, ¿cierto? Cuando menos vale la pena hacerlo. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, toman una decisión muy atrevida. A ver, esto es bien importante porque tenían sus propias luchas mentales, seguramente que sí. Y su esfuerzo, ojalá y salgan las cosas como queremos, ¿no? Bueno, pero después viene un problema, además de su lucha personal. La gente estaba hasta afuera. O sea, rodeando la casa hacia afuera. Y ellos necesitaban acercarlo lo más que pudieran a Jesús. Y te aseguro que nadie estaba dispuesto a denle chance al paralítico de que pasen con la cama, ¿no? Pues si estaba llena la casa y estaban hasta afuera. Qué complicado iba a ser. Cualquiera diría, no se pudo, no. Se hizo el intento, a mí no, lo siento, pues tú viste que sí quisimos. Pero algo venían ellos debatiendo seguramente en su mente, que tomaron la decisión de atreverse a más que solamente llegar a decir, hasta aquí pudimos, hasta aquí nos alcanzó. Fueron a más. A ver, tanta gente, a lo mejor empezaron a medio escuchar un poco de la enseñanza de Jesús, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y se decían, ¿sabes qué? Pues vale la pena el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo. Aunque estemos afuera, ¿qué hacemos? Y empezaron a buscar la manera de meterlo. Era una casa ajena, no era su casa, era una casa ajena. Y bueno, tuvieron la responsabilidad y el anhelo de decir, vale la pena el esfuerzo, vamos a atrevernos a ir más allá de solo quedarnos en,
lo intentamos y no se pudo. Estaba la gente hacia afuera de la casa, estamos intentándolo, ok, pero ya no se pudo. ¿Qué siguió? ¿Se detuvieron ahí? No. La fe no se detiene con el obstáculo que puede decirse que es el más evidente. Cuando tenemos fe y creemos no solo que Jesús puede, sino además que Jesús quiere, podemos ir a más. Si solo nos quedamos con el Jesús puede hacerlo, pero no sé si lo vaya a hacer, está bien. Solo nos quedaríamos con nuestro camastro y nuestro paralítico en la zona de hasta donde nos permitió el gentío poder llegar. ¿Sí? Pero la fe va más allá. La fe no se queda con los obstáculos. La fe busca superar los obstáculos, porque cree que hay una respuesta por encima del sueño que tengo, por encima del cansancio, de que si estoy enfermo, de que si no me siento bien. La fe va más allá de una mera obstáculo físico o fisiológico en este caso. La fe busca hasta el final el resultado. Busca lo que en verdad desea. ¿Sí? Y entonces estos 4 amigos fueron más allá de sus capacidades y se atrevieron a faltarle el respeto al dueño de la casa. Se empiezan a subir. A ver, pues mira, veo esa ventana y si lo bajamos, alguien medio se asomó por alguna ventana. O sea, empezaron a producir ideas para poder hacer que llegue hasta Cristo. La fe es así, amado. Mucha gente se queda, repito, con la fe del lo intentamos. Muchos procurarán. Muchos se quedan en el lo intento. Y entonces ellos lo que hacen es no quedarse solo en el intento, sino, como vemos, avanzaron más allá y se atrevieron a hacer cosas que de otra manera no se atreverían a hacer. Sí. Amado, pregúntate, ¿cuántas veces te has quedado con el, pues yo lo intenté, pero Dios no quiso? Ya fue su voluntad. ¿Estás seguro que fue su voluntad? ¿O es más cómodo creer que fue su voluntad? Porque si te pones a pensar en que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, lo que la Biblia nos enseña de Cristo, no tendríamos por qué dudar que lo sigue pensando, que lo sigue ejecutando, que lo sigue haciendo Él, no nosotros, Él. Podemos sentarnos y decir cómodamente, voluntad de Dios, sí, pero si la voluntad de Dios expresada en la Biblia, en la palabra escrita de Dios, nos permite creer más claramente acerca de su voluntad, ¿qué es lo que es más cómodo? ¿Entrarle o sentarse? ¿Ir a más o quedarnos con el lo intentamos, lo siento, no se pudo? Me esforcé, agonizaste, o sea, fuiste creativo, fuiste creativa, o solamente es, pues hice lo que me dijeron hacer. Ok, lo que te pidieron hacer, y a lo mejor ni siquiera te lo pidieron, fuiste alguien que tomó la iniciativa propia, ¿no? Llevaste a tu amigo, pero pues hasta ahí se acabó el chance porque ya estaba lleno de gente. A lo mejor tú dices, es que yo ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo aquello. Sí, pero ¿es todo lo que crees que Dios puede hacer? ¿Ese es ya todo lo que crees que Dios es capaz de hacer por ti y para ti? Porque, amado, si estamos aquí es para su gloria, ¿eh? Es porque no somos los mejores. ¿O alguien se cree aquí el mejor? No somos los mejores. Estamos por necesidad aquí, porque creemos que tiene misericordia de nosotros y nos quiere ayudar y nos quiere llevar al reino de los cielos. Por eso estamos aquí. Y estos hombres entonces dan un paso más allá y dicen, vamos a entrarle.
A ver, agárrate de aquella esquina y empezaron a idear cómo subirlo, amárralo bien, no se nos vaya a caer, porque tenía su chiste subirlo al techo. Alguna vez hemos intentado volar algún mueble, porque no cabe por la puerta. Aquellos que hemos hecho varias mudanzas sabemos lo que significa. A ver, amárralo bien, no se te vaya a caer. Implica un trabajo adicional al de solamente, jefa, pues no cabió, no cupo por su puerta. Hay que romperle aquí. No, espérate, lo volamos, ¿no? O sea, intentamos ver de qué manera si entra antes de romper un mueble o antes de dejarlo fuera de nuestra casa. Amados, a veces nosotros nos quedamos con lo intenté. Vamos más allá. Vamos a atrevernos a hacer cosas diferentes, pero bíblicas. Pero bíblicas, que estén sustentadas en la Biblia y atrevámonos a hacerlo. Sí. Hace algunos años atrás platicaba con una persona que dentro del diálogo platicábamos acerca de las misiones, particularmente de las misiones internacionales. Y entonces, cuando en la plática se da cuenta de que no fue que uno hubiera tomado, que me hubieran enviado, que me hubieran dicho, yo hago esto por ti, yo hago esto, ve y haz esto, sino que fue de iniciativa propia, y que de iniciativa propia Dios me permitió vender todo lo que tenía para poder pagar los gastos de los boletos, porque no son baratos, y hacer el viaje hacia Argentina. Dijo, ¿y no te enviaron? No, sí me apoyaron, pero no era suficiente. Tuve que vender lo que tuviera. Bueno, hasta unos pobres perritos tuve que dejarlos. Es decir, todo lo que tenía, nos fuimos con ropa y se acabó. No dejé nada en casa. Cuando él dice, es que si a mí no me dicen con seguridad, vamos a hacer esto por ti, te vamos a pagar y así, 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 yo no me iría. Eso depende de la fe de cada quien. Depende de la fe de cada quien. Yo sí me atreví a hacerlo. Y no es porque mi fe sea mayor, es que creo en un Dios vivo, amado. Creo en un Dios capaz de hacer muchas verdades, muchas cosas de las que se ha comprometido a hacer. Sí. Y a veces hay que brincar más allá de lo que nos puede traer cierta seguridad y atreverse a caminar con Cristo. Y entonces estos amigos, los cuatro, lo amarran, se suben, tienen que romper el techo, que probablemente era un techo sencillo, era casa de Pedro. Seguramente como pescador no era alguien que tuviera un techo de cemento, ¿no? Probablemente era un techo que tenía alguna zona de paja, ¿no? Y entonces hacen el hueco y bajan al paralítico. La fe de estos cuatro fue mucho más notoria, no que fuera mayor, pero sí fue mucho más notoria que la del resto que solamente se llegó a sentar. Continúa diciendo la Escritura. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿La fe se puede ver? Como concepto intelectual es abstracto. Es subjetivo. No puedes ver la fe porque es un concepto, es una idea. Es una idea, estás creyendo en una idea, en un pensamiento. Tú crees en Dios porque crees en lo que la Biblia dice. Pero no hay manera de que tu fe pueda ser visible a menos que comiences a actuar, a modificar tu forma de vida, a modificar tu forma de pensar, en función de lo que Dios ha venido a hacer. La fe es ese pensamiento de seguridad que te brinda saber que Dios está actuando, y entonces actúo en función de lo que Dios hace, no en función de mí, sino en función de lo que Dios es evidente que está haciendo. Y entonces Jesús estaba predicando, no estaba haciendo milagros siquiera, no era el momento, ya tenían la fama de hacer milagros, pero en ese momento, en esa casa, estaba solamente predicando. Y lo interrumpieron. Y bajaron al amigo, lo empiezan a bajar.
Hasta ese punto solamente era que se estaban atreviendo a hacer algo que iba a interrumpir absolutamente todo lo que estaba dándose en la casa de Pedro en ese momento. Pero se atrevieron. Y entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos. Ellos iban específicamente para que el paralítico fuera sanado. Pero Jesús no solamente se enfoca en ayudar físicamente a alguien. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¿Quién lo había pedido? No hay registro aquí, ni en los otros evangelios, de que hubiera habido una petición de, ¿le puede perdonar sus pecados? No lo había, porque de hecho para ellos era algo que no podía hacer un hombre. Solo Dios podía perdonar pecados. Así que pedirle el perdón de pecados a un hombre era colocarlo en una posición igual a Dios. Jesús no necesitó que alguien se lo pidiera. Jesús es Dios. Y por lo tanto lo que hace es perdonarle sus pecados al paralítico, aunque él no los hubiera pedido. Pero la fe que venía con sus amigos gritaba que querían su bien, que querían ayudarlo. ¿Sí me doy a entender? Y a veces nosotros somos duros. A veces nuestro corazón se pone rígido, se endurece y decimos, no así, no de esta manera. Pero Jesús tiernamente, al ver la fe de los demás, hace el bien a quienes no lo buscaban, a quienes no se lo merecían, a quienes no habían hecho absolutamente nada, ni habían mostrado el más mínimo interés en ponerse a cuentas con Dios. Porque la fe mueve cosas, amado. Nos mueve a nosotros. Somos como la montaña, nos mueve a nosotros. Si creemos, actuamos. Si creemos, nos movemos. Si creemos, nos atrevemos. Si le creemos, acudimos a Él. Y entonces dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Por la fe de otros. ¿Pero qué no se necesita tener fe? Sí. Pero con lo que le estaba diciendo en ese momento Jesús al paralítico, ya lo estaba librando de toda la carga que tenía en su pasado aquel paralítico. Las razones por las cuales haya acabado postrado en un camastro no lo sabemos, pero de que tenía pecados, los tenía, si no, no hubiera sido necesario que Jesús le dijera tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Continúa diciendo la Escritura, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, no era algo que se pusieran a hacer de manera pública, ¿no? De, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es esta blasfemia? No, estuvieron pensándolo. ¿Quién sino solo Dios puede perdonar pecados? Ya después sí lo dijeron, pero en ese momento empezaron a generarse un choque en su cabeza. Dice, ¿por qué habla este así? Esto lo pensaban ellos, ¿eh? ¿Por qué habla este así? Pues ¿de quién se trata? ¿Quién blasfemias dice? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. Imagínate que Jesús conoce tus pensamientos y a veces dice cosas que tú no te esperabas que dijera. Es que eso me lo dijo, seguramente algo le vinieron a decir al pastor de chisme porque me lo está diciendo a mí. Me lo está aventando a mí. A ver, no, es que Jesús nos conoce. Y las palabras que dice, a lo mejor a través de una lectura, nos las dice a nosotros. Nos la dice a nosotros y nos descubre. Nos hace notorio que sí nos conoce, que sí sabe lo que traemos en nuestra cabecita. Sí. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavildaban de manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavildáis
así en vuestros corazones. Y esta es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros. ¿Por qué solemos siempre estar dudando? ¿Será? ¿No será? ¿Por qué Dios? ¿Podrá Dios hacer esto? ¿Podrá Jesús hacer esto? ¿No están haciendo blasfemias? ¿No están haciéndolo mal? ¿No? ¿Por qué hacen así las cosas? Mira nada más, ya ha dejado un hoyo ahí al pobre Pedro. Lo va a tener que tapar después. Amados, atrevernos a vivir en Cristo es atrevernos a vivir una vida muy diferente de los estereotipos. Muy diferente a lo planificado. Muy diferente a decir solamente hasta aquí llegué. No. Vamos a más. Vamos a más en Cristo. ¿Es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Jesús lo que está diciendo es, cualquiera puede decir cualquier cosa. Una tontería la puede decir cualquiera, ¿no? Una necedad la puede decir cualquiera. Pues sí, cualquiera la puede estar diciendo cosas que no son, puede equivocarse, cualquiera puede decir muchas cosas y decir, así son las cosas. Los fariseos, los escribas que están ahí diciendo, solo Dios. ¿Era mentira? No, no era mentira, solo Dios puede perdonar pecados, por eso Jesús sí podía, porque es Dios hecho carne. Pero en ese momento le entró el choque a la mente de los escribas. Y Jesús, que conoce los corazones, siempre nos está diciendo, aguas con esto, ten cuidado con pensar aquello, mira esto, piensa de esta manera, y nos va guiando, y nos va guiando, y nos va guiando, y nos va limpiando, y nos va allanando el camino, porque muchas veces nosotros solitos nos ponemos piedras. Muchas veces nuestros propios pensamientos son unas piedras gigantescas. Y Jesús tiernamente nos dice, a ver, fíjate, ahí te va la pala, ¿no? Ráscale y límpiale porque todavía tienes mucho que andar. Y entonces el paralítico escucha estas palabras. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Decir y hacer es lo que tiene la fe. Es lo que tiene Cristo Jesús. Él no solamente nos enseña a tener fe, responde a la fe. Entiéndelo, responde a la fe. La Biblia no es un libro de conocimiento intelectual. Él responde a la oración, Él responde a la obediencia, Él responde a la fe cuando hacemos las cosas de manera confiada. Él lo hace. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Que quede claro que las palabras de Cristo no solamente son palabras. Y Cristo, el mismo que aquí está hablando, es el mismo que está vivo y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y actúa por medio de aquella que es su iglesia y que tienen fe en Él, como aquí. Sí. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué hizo el paralítico? No, pues seguramente ya lo perdimos. ¿Llevo cuánto tiempo así? No, se atrevió a creerle. Se atrevió a creerle. Entonces él se levantó enseguida. Y esto es algo que también tenemos que aprender, amados. A que la fe actúa enseguida. Si le crees, actúas. Si no le crees, pues vas a batallar un buen tiempo y a lo mejor hasta terminas endureciéndote. La incredulidad es un endurecimiento del corazón. Si le das demasiadas vueltas a ¿será que Jesús quiera o no quiera? ¿Será esto? ¿Será aquello? Probablemente tu corazón se pueda endurecer. No estoy diciendo que ocurra, pero existe la posibilidad de que el corazón se endurezca por no creer de manera real e inmediata en Cristo Jesús.
de no creer de manera inmediata. En cierta ocasión hablé por teléfono con unas personas en el estado de Guerrero. Esto tendrá hace unos 3 años. La esposa de aquel varón con el que hablé sufría de dolores terribles, estaban a punto de operarla por un cálculo pues de un tamaño gigantesco. Me mandó ahí las imágenes del cálculo y no saldría, no podía salir el cálculo renal por los conductos para poder pensar en que saliera de manera natural, ¿no? Estaba ya a unos días de ser operada. Pero decía, es que yo creo que no tengo que ser operada. No estoy diciendo que no se operen, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que la fe actúa de maneras que no nos imaginamos. No tengo por qué ser operada. Yo creo que Dios puede y quiere ayudarme. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y por qué te hace pensar que Dios quiere ayudarte? Es que creo en el mismo Jesús que ayudó a las personas de los evangelios. Es el mismo. Y sí, fui un poco incisivo y a lo mejor hasta hosco en mis preguntas, pero dije, ¿y por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no cuando estaba creciendo la piedra? No lo sé, pero se va a llevar la gloria. ¿Está bien? Y entonces su esposo me dice, ¿por qué no ora por ella, hermano? Cuando oro por un enfermo, oro a este Jesús. O sea, oro pensando en este Jesús, en aquel que puede y quiere. Sí. Y entonces oré por aquella mujer. Ya, colgué. Al día siguiente, más o menos hablé con ellos en la tarde un día, al día siguiente en la noche, más o menos, me marcan, hermano, ¿qué cree? Le dejó de doler. Ah, qué bueno, yo pensé en algún analgésico que habrá tomado, ¿no? Qué bueno que no está sufriendo. Es que no solo le dejó de doler. Venimos llegando del médico porque ya eran los estudios preparatorios para la operación. No está el cálculo renal. Se han de haber equivocado, hermano. No está el cálculo renal. Ya no está. Piedrillas han de haber visto, ¿no? No, ya no está. Dios cumplió su palabra y la sanó. No fue operada, no hubo necesidad de dolores de estos que les llegan a ver, o no, yo los he experimentado, dolores de un cálculo que desciende para salir. Dios la sanó. Creer en el mismo Jesús cuando se ora, si se junta con la fe de la persona que pide oración, Dios hace cosas milagrosas. Dios hace cosas hermosas en la vida de las personas. Y hoy de vez en cuando me llego a escribir con ellos, están felices, no le ha vuelto a salir la piedra, no se ha vuelto a generar una piedra ahí en el riñón, benditos a Dios, y los médicos no supieron cómo pasó. Sencillamente no hay respuesta para los médicos. Algo sucedió y se acabó, no le dicen más. Y cuando ellos le compartieron al médico, dijo, pues, cosa de ustedes, a mí no me vengan con esas cosas, para mí ya estaba preparándose para el quirófano, no entiendo qué haya sucedido, no sé qué haya tomado, etcétera, etcétera. Empezó a buscarle el médico, a ver qué menjurjes había tomado, qué té había provocado que se rompiera la piedra o que se expulsara, etcétera. No, Dios lo hizo. Amados, ¿creemos o no creemos en este Jesús? Porque es el mismo. Y no solo es el mismo, está glorificado. Está glorificado sentado a la diestra de Dios e intercede por ti y por mí. Entonces se levantó y enseguida tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En este ejemplo que te pongo, pasó exactamente lo mismo. Ellos se dedicaron a glorificar a Dios por lo que había hecho
en la vida de esta hermanita. Y glorificaron a Dios también ellos. Amados, las obras que Dios hace, las hace con propósitos, las hace por su amor, las hace porque quiere hacerlas. Y los evangelios nos narran a un Jesús vivo, a un Jesús que tiene compasión de la gente, a un Jesús que tiene compasión de cada uno de nosotros. ¿Sí me doy a entender? Ahora, abriendo un paréntesis en esto, todos nos vamos a morir y de algo nos tendremos que morir. No nos espantemos en decir, pero ¿por qué Dios no me sana? Porque quizás tu tiempo está cerca y es decisión suya no sanarte porque ya te quiere con Él. Pero no vayamos a dejar de creer en este Jesús porque Dios ya te va a llevar o no quiere sanarte en este momento, a lo mejor después. Pero de que creamos en este Jesús que tiene buena voluntad, sigue estando vivo. A menos que creamos que no, ¿verdad? Sí me doy a entender, amados. Nuestro Jesús está vivo. Nuestro Maestro está vivo y sigue reinando en los corazones de aquellos que le creen. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Padre, de verdad que agradecemos mucho tu palabra, Señor. Agradecemos mucho que hayas enviado a tu Hijo, a Jesús, a mostrarnos cómo relacionarnos contigo. Padre, Jesús vino para dar buenas nuevas, no solamente respecto a la eternidad, sino también respecto a nuestro presente, al poderte servir, al glorificar tu nombre, Señor. Y amado Rey, tú eres el que te llevas toda la gloria en todas las cosas. Te pido por favor que en cada uno de nosotros sea hallada esta fe que Jesús vio en el corazón de aquellos 4 que llevaban al paralítico. Sabemos, Señor, que las cosas no son sencillas, pero sabemos que si creemos de todo corazón en ti, podremos caminar a tu lado. Te ruego que ayudes a cada uno de nosotros a tener una fe sencilla, sincera y firme. Guíanos hasta el final y bendícenos porque te necesitamos mucho, Señor Jesús. No somos los mejores, pero nos elegiste para estar a tu lado. Nos invitaste a tu reino y creemos en ti. Concédenos, Padre, la gracia de vivir una vida no solamente de ideas, sino en hechos y en verdad. Gracias por escucharnos. Gracias por atendernos. Gracias por traernos aquí, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.